Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Iván Darío Rey. En este video abordaremos los temas como los postulados de Noam Chomsky, la línea del tiempo de hitos contemporáneos, concepto de estado, elementos, características, pirámide de Casey, estructura y su jerarquía y la clasificación, gobierno abierto, concepto, estructura y marco normativo, así como la transformación digital y las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Bueno, Chomsky, lingüista y pensador político, ha revolucionado nuestra forma de pensar sobre el lenguaje y la información. Sus teorías nos ayudan a reflexionar sobre cómo podemos organizar los documentos, cómo podemos acceder a ellos y cómo vamos a ser manipulados en nuestra era digital. Bueno, sobre los postulados de Noam Chomsky, hablaremos primero sobre la gramática universal. Bueno, en este punto Chomsky sostiene que todos los seres humanos nacemos con una estructura mental predispuesta para el lenguaje. Además dice que esto implica que la organización y recuperación de la información pueden seguir patrones universales, lo que ocurre también en el sistema de clasificación documental. Otro de los postulados de Noam Chomsky es la estructura profunda y superficial. En este punto, él dice que toda la información tiene distintos niveles de significado. En la archivística, no solo los documentos contienen datos explícitos, sino que también tienen un contexto histórico, legal y social. Otro de los postulados de Noam Chomsky es modelo de propaganda y control de la información. Chomsky advierte sobre cómo los medios y las instituciones filtran la información a través de intereses políticos y económicos. Hay que decirlo que en la archivística esto se traduce en problemas como la censura documental, la manipulación de los registros y el acceso restringido a los archivos históricos. Bueno, otro de los postulados de Chomsky es las estrategias de manipulación mediática. Entre ellas tenemos la sobrecarga informática y la distracción. Esto afecta la gestión documental, ya que un exceso de información irrelevante puede dificultar la búsqueda y recuperación de documentos valiosos. Bueno, ahora hablaremos sobre la problemática documental contemporánea. Bueno, en este primer punto hablaremos de acceso a la información y censura. Aquí decimos que muchas empresas restringen los documentos bajo el argumento de seguridad o privacidad. Esto claramente afecta la transparencia, el libre acceso a los documentos y la memoria histórica. Bueno, bueno, otro punto de la problemática documental contemporánea es la digitalización y el riesgo de manipulación. Bueno, en este punto podemos decir que la facilidad de alterar cualquier documento digital pone en peligro la autenticidad de este mismo y así su conservación a largo plazo. Porque se debe verificar la autenticidad del documento para su preservación documental. Otro de los puntos de la problemática es la sobrecarga informativa y archivística. En este punto podemos decir que la cantidad masiva de documentos digitales complica la organización y la recuperación de ellos, y esto se deriva en una infoxicación. Otro de los puntos de la problemática documental contemporánea es el uso de la inteligencia artificial en la gestión documental. En este punto podemos decir que la inteligencia artificial utiliza las estructuras inspiradas en la jerarquía de Chomsky para clasificar, indexar y recuperar información de una manera más eficiente. Para terminar este punto, podemos decir que los aportes de Chomsky nos permiten comprender la importancia de una gestión documental
transparente, accesible y bien organizada. En un mundo donde la información es poder, garantizar su correcta administración es un reto para las bibliotecas, archivos y centros documentales. Y bueno, en este segundo punto hablaremos de la línea de tiempo, los hitos importantes de la legislación nacional e internacional. Bueno, acá podemos decir que la normativa archivística ha evolucionado mucho. Todo esto para garantizar la gestión de la información, la preservación y el acceso de esta. Decimos que esta evolución ha sido clave en la administración pública, en la transparencia y la protección del patrimonio documental. Bueno, vamos a empezar por los hitos internacionales. Año 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19. Este artículo establece el derecho de acceso a la información y la libre expresión como principios fundamentales. Año 1968, Conferencia Internacional de Archivos, París. En esta conferencia se promueve la importancia de la archivística como disciplina clave para la memoria histórica y la gestión gubernamental. Otro punto es 1972, Convención de la UNESCO, donde se habla sobre la protección del patrimonio cultural y natural. En esta convención sobresale que incluyen los archivos y documentos como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Otro hito es año 2000, norma internacional sobre el riesgo ISO 15489. Acá se origina el primer estándar internacional sobre gestión documental que establece principios y directrices para la administración de documentos en instituciones públicas y privadas. En el año 2003 se establece el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. En este año se da la iniciativa para la preservación y digitalización de documentos históricos de alto valor patrimonial. En el año 2016 se da el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, de la Unión Europea, marco regulatorio que protege la privacidad y los datos personales en la era digital. Bueno, ahora hablaremos de los hitos de la legislación documental de Colombia. 1989, Ley 80, Ley General de Archivos en Colombia. Bueno, este año tenemos la primera normativa que organiza el Sistema Nacional de Archivos y la administración documental del país. En el año 2000 sale la Ley 594, Ley General de Archivos. Bueno, esta ley regula la gestión archivística en Colombia, establece principios de acceso, conservación y gestión documental. En el año 2012 sale la Ley 1712, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, esta ley garantiza el derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder a la información de las entidades públicas. Bueno, en el año 2014 sale el decreto 1080 en donde habla sobre el patrimonio documental y la digitalización. Bueno, este decreto define las normas para la digitalización y la preservación de documentos electrónicos en Colombia. Bueno, en el año 2022 sacan la resolución 1883 del Archivo General de la Nación. Esta resolución refuerza los lineamientos para la gestión y la conservación de los documentos digitales en Colombia. Bueno, con todo esto podemos decir que la legislación documental nacional e internacional ha evolucionado para responder a los retos de la era digital, garantizando la transparencia, la preservación del patrimonio y la protección de los datos. Es fundamental conocer estas normativas
para una adecuada gestión documental en cualquier institución. Bueno, el tercer punto es concepto de Estado, elementos, características, nivel y estructura. Bueno, el Estado es una institución jurídica y política que organiza una sociedad en un territorio determinado. El sexto punto a tratar es la transformación digital, concepto, estructura y marco normativo. La transformación digital no solo se trata de usar tecnologías, sino de cambiar la forma en la que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos, impulsando la eficiencia y la innovación de empresas, gobierno y sociedad. Bueno, ¿qué es la transformación digital? La transformación digital es la integración de tecnologías digitales en todas las áreas de una organización, cambiando la forma en que opera y entrega valor a la sociedad. Sus principales características incluyen automatización del proceso para mayor eficiencia. Otra característica es el uso de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, blockchain y big data. Otra característica es el acceso a la gestión de los datos en la nube para mejorar la toma de decisiones. Otra característica es la interacción digital con usuarios a través de plataformas y de servicios en línea. Este proceso no solo impacta a las empresas, sino también a los gobiernos y a los ciudadanos, facilitando la digitalización de trámites y mejorando el acceso a la información y servicios. Bueno, segundo punto, estructura de la transformación digital. Para su implementación, la transformación digital se organiza en varias etapas. Primero, infraestructura tecnológica. Acá se incluyen redes, servidores, plataformas en la nube y sistemas de ciberseguridad. Otro punto es la gestión de los datos y la inteligencia artificial. Acá incluimos Big Data, análisis predictivos, Machine Learning y toma de decisiones basadas en datos. Tercer punto, gobierno digital y servidores en línea. En este punto se incluyen plataformas de e-gobierno, trámites digitales y servicios públicos en la web. Cuarto punto, cultura digital y capital humano. En este punto se incluyen capacitación de habilidades digitales y promoción del teletrabajo. Quinto punto, normativa y regulaciones. En este punto se incluyen las leyes y políticas que regulan la digitalización y el uso de los datos. Bueno, otro punto es el marco normativo de la transformación digital. Ahorita lo hablaremos a nivel internacional. Agenda Digital 2013, ONU y OCDE. Otra normativa, otro punto es el Reglamento General de la Protección de Datos con la sigla GDPR-UE. En el marco normativo a nivel nacional podemos hablar de la Ley 1341 de 2009, Ley TIC, que regula el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. También hablamos de la Ley 1581 de 2012, protección de datos personales. Garantiza la privacidad en el entorno digital. También está el decreto 1008 del 2018, política de gobierno digital que impulsa la transformación del sector público. Y por último, incluimos el Plan Nacional de Desarrollo, que incluye estrategias para modernizar el Estado y la economía digital. Bueno, y el punto número 7 son las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. ¿Qué son las políticas públicas en gestión documental? Bueno, las políticas públicas en gestión documental son estrategias diseñadas por el Estado
para garantizar el adecuado manejo y la información y documentación, asegurando su conservación, acceso y transparencia. Hablemos de sus principales objetivos. El primero es organizar y preservar la memoria institucional. El segundo es facilitar el acceso a la información. El tercero es cumplir con las normativas de transparencia y rendición de cuentas. Y el cuarto es modernizar la administración documental con tecnología digital. Bueno, ahora hablaremos de las principales políticas y del marco normativo. A nivel internacional, bueno, la primera es la norma ISO 15489 del 2001, en donde establece principios para la gestión de documentos en organizaciones. Otro punto son las directrices de la UNESCO sobre gobierno abierto y acceso a la información. Otro punto también es el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, de la Unión Europea. Este reglamento regula el manejo de datos personales y de documentos digitales. Bueno, a nivel nacional tenemos la Ley 594 del año 2000, que es la Ley General de Archivos, donde define principios y normas para la gestión documental del sector público. Otro marco normativo es la Ley 1712 del 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, esta ley garantiza el acceso ciudadano a la información del Estado. Acá también tenemos el decreto 1080 del 2015. Este decreto establece el Sistema Nacional de Archivos y normas para la administración de documentos electrónicos. Otro punto es la política de gobierno digital, en donde se fomenta el uso de tecnologías para la gestión documental en el sector público. Otro punto son las normas de archivo electrónico NTC 6200. Estas normas regulan la administración de documentos digitales en el país. Bueno, hablemos de la importancia y de los retos. Las políticas de gestión documental permiten la correcta administración de la información, evitando la pérdida de documentos y fortaleciendo la transparencia. Sin embargo, los principales desafíos incluyen: el primer punto sería la digitalización de documentos físicos. El segundo punto sería la implementación de herramientas tecnológicas para su gestión. Otro punto sería la capacitación de las personas en normas archivísticas y digitales. Mm, Y para terminar, y como conclusión de este punto, las políticas públicas en gestión documental garantizan la organización, conservación y acceso a la información, promoviendo la eficiencia y la transparencia en las instituciones. El territorio es el espacio geográfico donde ejerce su soberanía. La población es el conjunto de personas que habitan este territorio. Y el gobierno es la autoridad que dirige y administra el Estado. Características del Estado. La primera es soberanía, la segunda es legitimidad, la tercera es coerción y la cuarta es permanencia. Primera, soberanía. Esto quiere decir que tiene autoridad suprema sobre su territorio y su población. Legitimidad. Su poder es reconocido y aceptado por la sociedad. Coerción. Puede hacer cumplir las leyes mediante instituciones como la policía y el ejército. Permanencia. No depende de un gobierno específico, sino que perdura en el tiempo. En ese tercer punto hablaremos de fines del Estado. El Estado tiene objetivos fundamentales, entre ellos garantizar el orden y la seguridad, promover el bienestar social, garantizar la justicia
y fomentar el desarrollo económico. En el punto de garantizar el orden y la seguridad, acá hablamos sobre la protección a los ciudadanos, promover el bienestar social con educación, salud y empleo, garantizar la justicia, administración equitativa de las leyes y fomentar el desarrollo económico, eh, regu- hablar sobre, eh, hablar sobre la regulación económica. En el cuarto punto hablaremos sobre los niveles del Estado, los cuales incluyen nacional, regional o departamental y municipal y local. En el nacional hablamos de gobiernos centrales encargados de dirigir al país. Regional o departamental hablamos de administraciones locales intermedias. Y en el municipal o local hablamos de gobiernos de ciudades y municipios. Cada nivel de estado tiene competencias específicas según el grado de descentralización política y administrativa. Eh, Estructura del Estado. Aquí hablaremos de las tres ramas del poder público: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En el poder ejecutivo decimos que administra el Estado y ejecuta las leyes. En este interviene el presidente, gobernantes y alcaldes. El poder legislativo crea y modifica las leyes. En este interviene el Congreso, las asambleas y los consejos. Y el poder judicial, este se encarga del cumplimiento de las leyes y administrar justicia, cortes y tribunales. Acá también podemos decir que existen dos organismos de control, que son la Contraloría y la Procuraduría. Estas se encargan de vigilar el cumplimiento de las funciones estatales. El Estado es una estructura fundamental en la sociedad, compuesta por territorio, población y poder. Entender sus funciones, su funcionamiento, nos va a hacer entender más fácil nuestros derechos y deberes como ciudadanos. Bueno, el punto número 4 habla sobre la pirámide de Kelsen. Hablaremos sobre su estructura, jerarquía y clasificación de normas. Bueno, aquí hablaremos sobre Kesslen, jurista austriaco, desarrolló esta teoría para explicar cómo las normas jurídicas se organizan en un sistema jerárquico. Esto permite que las normas de menor rango no contradigan a las de mayor jerarquía y garanticen la coherencia del derecho en un Estado. Bueno, primer punto, que es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es una representación gráfica que muestra la jerarquía de las normas dentro de un sistema jurídico. En la parte de arriba se encuentran las normas fundamentales y en la parte de abajo se encuentran las normas de menor rango que dependen de las superiores. Segundo punto, estructura jerárquica de la pirámide. Bueno, desde la norma suprema hasta la norma esencial, la pirámide se divide en varios niveles. Primer nivel, Constitución y normas internacionales. Bueno, Constitución es la norma suprema de un país, establece principios fundamentales y derechos. Tratados internacionales, acuerdo entre países con rango constitucional. Leyes ordinarias y leyes orgánicas. Leyes ordinarias. Estas leyes regulan asuntos generales y deben ajustarse a la Constitución. Las leyes orgánicas regulan materias esenciales del Estado como el funcionamiento del Congreso. Eh, Otro punto, decretos y reglamentos. Decretos ejecutivos emitidos por el presidente o gobernantes para desarrollar las leyes. Reglamentos, normas administrativas que detallan la aplicación de las leyes. Otro punto son las normas individualizadas, de las cuales se incluyen contratos, resoluciones y sentencias judiciales.
Otro punto es clasificación de las normas jurídicas. Las normas jurídicas pueden clasificarse según distintos criterios, por su jerarquía, por su ámbito de aplicación o por su contenido. Podemos decir que la pirámide de Kelsen es clave para entender la estructura del derecho de un Estado. Garantiza la coherencia del sistema normativo, asegurando que ninguna norma contradiga la otra de mayor jerarquía. El quinto punto es gobierno abierto, concepto, estructura y marco normativo. ¿Qué es gobierno abierto? Gobierno abierto es un modelo de gestión pública basado en tres principios fundamentales: transparencia, participación ciudadana y colaboración. Transparencia: facilita el acceso a la información gubernamental. Participación ciudadana: involucra a la sociedad en la toma de decisiones. Colaboración: promueve el trabajo conjunto entre gobierno, sociedad civil y el sector privado. El gobierno abierto, su objetivo principal es mejorar la confianza en las instituciones y garantizar el derecho de acceso a la información. Estructura del gobierno abierto. El gobierno abierto se organiza en diferentes niveles y mecanismos. Órganos de gobierno. Este lo conforman el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Deben adoptar principios de transparencia y rendición de cuentas. Otro punto son las plataformas de datos abiertos, espacios digitales donde se publican datos gubernamentales accesibles al público. Otro punto son los mecanismos de participación. En estas se incluyen consultas públicas, audiencias ciudadanas y espacios de diálogo entre el gobierno y la comunidad. Otro punto son los organismos de control y supervisión. Entidades como la Contraloría y la Procuraduría vigilan el cumplimiento de las políticas del gobierno abierto. Bueno, vamos a hablar del marco normativo del gobierno abierto en el ámbito internacional. Mm, Año 2011. Alianza para el Gobierno Abierto. Plataforma global que promueve la transparencia y la participación ciudadana. Otro punto es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2013. Fomenta medidas de transparencia para la gestión pública. Bueno, en el ámbito nacional podemos hablar de la Ley 1712 de 2014, la cual habla de la transparencia y acceso a la información pública. En este ámbito también podemos hablar de la política de gobierno digital, que es una estrategia para modernizar el Estado mediante el uso de tecnologías de la información. Otro plan muy importante es el Plan Nacional de Desarrollo. Este incluye estrategias para fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Su propósito es garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos. Veamos sus componentes fundamentales. Bueno, en este primer punto hablaremos de los conceptos y los elementos del Estado. El Estado es una entidad pública y jurídica con tres elementos esenciales: territorio, población y gobierno.